Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi espacio. No olviden suscribirse y dar like a este video. Esla Turkoglu sorprendió a todos con una respuesta directa y sin rodeos, Hek Kal Nalil Ibrahim Seyhan. Esta frase, simple pero cargada de emoción, dejó a los seguidores con la boca abierta. ¿Qué ocurrió realmente entre estos dos actores que tanto han dado de qué hablar en el mundo del espectáculo? Hoy te contaré todos los detalles, porque lo que pasó parece salido de un guión de telenovela, pero fue completamente real. Esla y Halil Ibrahim eran considerados una de las parejas más queridas en pantalla, y su química conquistó a miles de fanáticas que soñaban con verlos juntos también fuera de las cámaras. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas se transformó en una historia llena de tensión, desencuentros y palabras que aún resuenan entre los fans. Todo comenzó en un evento donde ambos coincidieron después de mucho tiempo. Según testigos, Halil se acercó con una sonrisa algo nerviosa, intentando entablar una conversación. En ese momento, Esla lo miró fijamente y, con una serenidad sorprendente, pronunció esa frase que nadie olvidará, Hek Kal Nalil Ibrahim Seyhan. La sala quedó en silencio. Halil, impactado, apenas pudo responder, Esla, no pensé que lo tomarías así. Pero ella, firme y segura, continuó, no es cuestión de pensar, Halil, es cuestión de tiempo. Y tú llegaste tarde. Las palabras de Esla encendieron las redes sociales. En cuestión de minutos, hashtags como almohadilla Hek Kal Nalil Ibrahim y almohadilla Esla Turkoglu se volvieron tendencia. Miles de mujeres comentaban que entendían perfectamente la postura de la actriz. Una mujer sabe cuando es demasiado tarde, y ella lo dejó claro, escribió una seguidora en Twitter. Otra fan comentó, Esla habló por todas nosotras. No podemos esperar eternamente a alguien que no se decide. La valentía de la actriz fue aplaudida, especialmente por un público femenino que encontró en ella una voz poderosa. Mientras tanto, Halil intentaba dar su versión. En una breve declaración a la prensa, confesó, no fue mi intención llegar tarde, pero a veces la vida nos complica. Yo siempre la respetaré. Estas palabras, sin embargo, no lograron calmar la ola de críticas. Muchos le reprochaban no haber valorado a tiempo lo que tenía frente a él. La comparación con escenas de sus novelas fue inevitable, los fans decían que esta vez la vida imitaba al arte, pero con un giro inesperado. La situación fue aún más comentada cuando un periodista preguntó a Esla si consideraba posible una reconciliación. Su respuesta fue tan clara como su primera frase, hay puertas que cuando se cierran, no se vuelven a abrir. Ese comentario fue replicado en cientos de portales de noticias, consolidando la imagen de una mujer decidida y segura de lo que quiere. La historia tomó tanta fuerza que incluso celebridades del medio opinaron. Una actriz cercana a Esla declaró, ella siempre ha sido muy firme, y lo que dijo es exactamente lo que piensa. No juega con sus palabras. Por su parte, Halil fue visto días después cabizbajo, evitando a la prensa, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre lo afectado que estaba por la situación. Lo que pocos saben es que detrás de estas declaraciones había una historia mucho más profunda, llena de malentendidos, silencios prolongados y oportunidades perdidas. Amigos cercanos aseguran que la relación entre ambos nunca fue sencilla. Aunque frente a las cámaras transmitían complicidad y ternura, en la intimidad había inseguridades, diferentes expectativas y momentos de tensión que pocas veces salían a la luz. En los rodajes, cuentan algunos técnicos, había días en los que apenas se dirigían la palabra fuera de las escenas. Sin embargo, cuando el director gritaba acción, la química era tan fuerte que resultaba imposible no creer en la autenticidad de sus emociones. Eso confundía a muchos, pues la frontera entre la ficción y la realidad parecía difuminarse. Los seguidores, atentos a cada gesto y palabra, comenzaron a especular. ¿Había realmente algo más que una amistad profesional? Algunos estaban convencidos de que sí, otros defendían que todo formaba parte de una estrategia mediática para mantener la expectación. Pero con aquella frase de Esla, las dudas se disiparon, no se trataba de un simple guión, era un sentimiento real. Halil, por su parte, intentó recomponer la situación en varias entrevistas posteriores. Aseguró que siempre valoró la presencia de Esla en su vida y que el tiempo fue su peor enemigo. No siempre tenemos la madurez para enfrentar lo que sentimos en el momento correcto, confesó con voz quebrada. Estas palabras conmovieron a algunos fans, pero para muchos ya era demasiado tarde.
La imagen de Sla cerrando esa puerta quedó grabada en la memoria colectiva. Los programas de entretenimiento no tardaron en aprovechar la situación. Paneles completos se dedicaron a debatir sobre lo ocurrido, analizando cada gesto, cada silencio y cada mirada que había quedado registrada en videos anteriores. Clips de escenas románticas circulaban en redes acompañados de frases como, ellos eran perfectos, pero el tiempo no perdona. La narrativa se transformó en una especie de lección universal, la importancia de actuar a tiempo, de no dejar escapar lo valioso por miedo o indecisión. Muchas mujeres compartían sus propias experiencias bajo el hashtag #GCalm, relatando cómo alguna vez esperaron demasiado por alguien que nunca llegó. Lo que comenzó como un comentario de Sla se convirtió en un movimiento viral de empoderamiento femenino. Mientras tanto, la industria observaba con atención. Productores y directores sabían que esta historia real podría tener un impacto directo en los futuros proyectos de ambos. Algunos consideraban que sería arriesgado volver a juntarlos en pantalla, temiendo que la tensión personal afectara al trabajo. Otros, en cambio, pensaban que esa misma tensión podría ser un ingrediente poderoso para una nueva producción, cargada de autenticidad. Con el paso de los días, se hicieron públicas más anécdotas. Una amiga cercana a Sla reveló que ella llevaba meses esperando una señal de Alil, un gesto que confirmara sus sentimientos. Pero nunca llegó. Y cuando por fin él se acercó, ya era tarde. Esa revelación dio aún más fuerza a la frase inicial, no era solo un reproche, era la conclusión de una espera interminable. Alil, en un intento por limpiar su imagen, publicó un mensaje en redes sociales donde hablaba del valor de la sinceridad y del aprendizaje que dejan los errores. El texto recibió miles de reacciones, pero la mayoría coincidía en que sus palabras no podían cambiar lo ocurrido. El público parecía haber tomado partido, y la balanza se inclinaba claramente hacia Sla. Sin embargo, en medio de toda esta tormenta mediática, hubo voces que pidieron mesura. Algunos seguidores recordaban que, al final del día, ambos son seres humanos enfrentando emociones complejas. Que más allá del espectáculo, merecían respeto y espacio para sanar. Esta postura, aunque minoritaria, aportó un respiro a la conversación saturada de críticas y especulaciones. Lo cierto es que, semanas después, la intensidad del tema comenzó a disminuir, pero la frase GCalm quedó instalada en la cultura popular. No solo como un recuerdo de lo que ocurrió entre Sla y Alil, sino como un recordatorio para todos, a veces, en la vida, llegar tarde significa perderlo todo. La historia, lejos de terminar ahí, siguió generando repercusiones. Algunos medios empezaron a rumorear que Alil buscaba nuevas oportunidades fuera del país, mientras que Sla recibía propuestas cada vez más ambiciosas, consolidando su imagen de mujer fuerte e independiente. El contraste entre ambos destinos fue interpretado por muchos como una especie de justicia poética. Hoy, cuando los fans recuerdan aquella escena pública, no piensan únicamente en dos actores enfrentados por un desencuentro sentimental. Piensan en una lección de vida, en la valentía de una mujer que decidió no aceptar menos de lo que merecía, y en la fragilidad de un hombre que entendió demasiado tarde lo que había perdido. Quizás, con el tiempo, ambos encuentren caminos diferentes que los lleven a la paz y la plenitud. Pero lo que ocurrió ya forma parte de la memoria del espectáculo y de los corazones de miles de personas que, desde aquel día, repiten una y otra vez, GCalm Alil Ibrahim Ceylan. Si te gustó este relato y quieres estar al tanto de más noticias como esta, no olvides suscribirte a mi canal, dejar tu comentario sobre qué piensas de la reacción de Sla y compartir este video con tus amigas. Recuerda, cada historia del espectáculo es un reflejo de nuestras propias emociones y aquí siempre tendrás un espacio para analizarlas conmigo.